Muy buenas tardes, biólogo juvenal. En esta oportunidad vamos a presentar el tema del APA, que son siglas, que significa American Psychological Association. En esta oportunidad somos 6 integrantes, la compañera Taisa Reategui Salas, Blas Teco Romaina, Daniel Marín Romero, Julia Macedo Lukasevich, Jan González Rojas y Cadmiel Mori Inuma. Tenemos una pequeña introducción. Eh, Debemos decir que en octubre del 2019 se ha publicado o se ha presentado la séptima edición en un manual de publicaciones del estilo APA, pero también teniendo en cuenta que la sexta edición se ha ido trabajando por muchos años en muchos temas académicos, investigaciones, que ha dado una mejor redacción y poder comprensión de la lectura. Tenemos una pregunta que siempre como estudiantes nos hacemos: ¿de dónde salió el estilo APA? ¿No? Entonces, en corto, quisiera decir que eso se ha originado en el año 1929 con un grupo de psicólogos, antropólogos, gerentes de negocios, se unieron y trataron para establecer un conjunto simple de procedimientos y estilos de redacción. Esto codificaría que los muchos componentes de la escritura científica para que aumente y facilite la comprensión de la lectura. Bueno, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuándo debo citar, no? Entonces, esa pregunta siempre estaba ahí presente en los trabajos académicos que se tenía cada ciclo o en cada tema. Eh, este concepto no se limita a los casos que se incorporen en sus trabajos, ideas expresadas textualmente por otros. Quiere decir que a través de una idea nosotros podíamos tener otra idea o mejorar la idea, pero sabiendo que nace de alguien o en todo caso tiene una iniciativa de una persona, ¿no? Entonces a él siempre se le da el crédito, como dice, porque esta persona de una u otra forma influenciado en el proceso de la investigación, ¿no? Que nosotros estábamos interesados en cualquier tema que podamos expresarnos. Por ejemplo, si desarrollamos instrumentos de investigación o técnicas inspirándonos en lo que otros hicieron. Entonces, para ello debemos reconocer la labor de estas personas que significó la contribución a nuestros trabajos. ¿Por qué citamos y proveemos referencias bibliográficas? Es para dar debido crédito a otros investigadores e investigadoras por sus ideas y resultados de investigación. Contribuir a nuestros lectores puedan acceder a las fuentes que hemos utilizado, de mismo modo aportar al desarrollo de líneas investigativas y evitar el plagio. Los formatos de citación dan uniformidad a la identificación de fuentes académicas. El resultado es que las citas elaboradas según un formato serán más manejables y más útiles para efectos de localizar las fuentes referidas. A modo de ejemplo, si vemos en referencia el estilo APA, sabemos que parte de la misma corresponde al nombre del autor, la fecha de publicación, el título del artículo y el nombre de la revista. Tipos de citas. Nos dicen las citas bibliográficas se pueden realizar de manera textual o parafraseada. Dice que cada una de ellas debe ser realizada tal como lo señala la norma bibliográfica con lo que se va a desarrollar el trabajo de investigación. En citas textuales podemos definir que de manera resumida que las citas textuales son aquellas que se incluyen en nuestra investigación tal como ha escrito el autor. Y de acuerdo con el tamaño se cambia el formato de presentación. Nos dice que citas de más de 40 palabras se muestran de una manera
en el texto y citas de hasta 40 palabras se muestren de otra manera. Citas parafraseadas, o también conocidas como citas contextuales, nos dicen que son consideradas citas parafraseadas cuando cuentas con tus propias palabras o las ideas de otro autor. Cuando cuentas con tus propias palabras las ideas de otro autor. Cada vez que parafrasees a otro autor, es decir, que resuma un pasaje o reorganice el orden de una oración y cambia algunas de las palabras. Nos dice que también debes acreditar la fuente en el texto. Bien, como ya podemos observar, existen dos tipos de formatos, lo cual se puede presentar en la cita, ¿no? De manera narrativa, que es basada en el autor, y de manera en paréntesis, que es basada en texto. La cita narrativa se caracteriza más que todo por ser basada en el autor, ¿no? Este tipo de cita es conocida como llevar una frase breve, como por ejemplo, el nombre mismo se agrega del autor. En las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año le sigue entre paréntesis. Bien, como hay dos formas, cita de paréntesis, con paréntesis podemos observar que entre el nombre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis. Ahí podemos observar el ejemplo, ¿no? Y sin paréntesis, nos damos cuenta que el nombre del autor y la fecha de la publicación ya no están entre paréntesis, o solo la fecha de publicación. Bueno, otras maneras válidas de redactar una cita. Bueno, como uno de los objetivos de las normas APA no es necesario restringir su creatividad como escritor. Siempre que vayamos a citar debemos informar al autor, el año y el número de página. En casos raros, como bien vimos en el ejemplo 2, el autor y fecha pueden aparecer en la narración y en este caso no usa paréntesis. ¿Qué sistema de cita utiliza las normas APAS? Las normas APAS utilizan el método de citas autor y fecha. Esto significa que cada cita deberá informar el apellido del autor y el año de la publicación de la fuente, y una referencia completa de los que aparecen en la lista de referencias bibliográficas al final de su texto. Esto quiere decir que existen otras metodologías también de citas que puede conocer otras normas y estilos. Bueno, continuando, tenemos como último punto que vienen a ser las referencias. Nos dice que las referencias es un documento que debe aparecer en su lista de tanto cada entrada en la lista de referencia que debe haber sido citada en su texto. De lo contrario, deberás agregar la entrada en la bibliografía. Puedes leer nuestro artículo sobre la diferencia entre cita, referencia o bibliografía. Bueno, concluyendo a todo esto, la bibliografía nos dicen que permiten en otros aspectos, mejor dicho, garantizar que el investigador sea documentado correctamente. Entonces, mediante identificar las fuentes originadas, mediante un concepto, aplicando métodos o técnicas distintas, podemos diferenciar estudios y experiencias anteriores. Entonces, por lo tanto, nos menciona que tenemos 4 puntos importantes que no se debe incluir en las referencias como publicaciones periódicas,
También tenemos los correos electrónicos, llamadas telefónicas o también las investigaciones que deben presentar no deben ser por frases o mensajes. De paso, les voy a explicar 4 puntos, 4 ejemplos en las siguientes diapositivas. 4 ejemplos que viene a ser, el primer ejemplo viene a ser una revista. Una revista que está conformado por dos nombres, dos autores, mejor dicho, dos autores entre un año, y en el artículo nos damos cuenta que está conformado por un solo autor, pero está entre paréntesis el inicio de las fechas cuando se dio. Entonces, si nos pasamos a la siguiente diapositiva, podemos descifrar, es una tesis, comparamos con una página web. En la tesis, Martín Ribon, y de antemano viene el apellido, entre paréntesis 2011, propuesta de la metodología para la implementación de la filosofía. Entonces, Martín Ribon afirma, garantiza para que su referencia sea además garantizada. Entonces, mediante una página web nos da solamente la fecha, entre paréntesis, la fecha, cuándo se dio, o qué año, qué mes, nada más. Entonces, esas serían las 4 diferencias entre las referencias, entre tesis, página web, artículo o periódico. Muchas gracias.